La noche de mi 18º cumpleaños estaba llena de vida. Las luces parpadeaban en el jardín de mis padres, la música flotaba en el aire, y las risas de la familia llenaban cada rincón. Yo, Lucía, me sentía en la cima del mundo, rodeada de amor y celebración. Pero nada me preparó para lo que estaba por venir. Entre los invitados apareció Alejandro, mi primo, a quien no veía desde que éramos niños. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí una descarga eléctrica que recorrió mi cuerpo, como si el universo hubiera conspirado para ese momento. Él ya no era el niño flaco de mis recuerdos, se había convertido en un hombre de una belleza casi irreal, con ojos profundos y una sonrisa que prometía problemas. «¡Feliz cumpleaños, prima!», exclamó, abrazándome con una fuerza que me dejó sin aliento. Su colonia inundó mis sentidos, y por un instante deseé que ese abrazo no terminara nunca. Su cuerpo atlético presionado contra el mío despertó algo nuevo, algo peligroso. Intenté ignorarlo, sonreír y seguir con la fiesta, pero no podía apartar los ojos de él. Cada risa suya, cada gesto, me atrapaba más. La forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba, la manera en que se movía con una confianza natural, todo en él era como un imán que me atraía sin remedio. En un momento, mientras alcanzábamos la misma botella de vino, nuestras manos se rozaron. El contacto fue breve, pero la electricidad fue innegable. Un escalofrío que me hizo contener la respiración. «¿Te importa si te acompaño?», preguntó Alejandro, levantando su copa con una sonrisa traviesa que hizo que mis rodillas temblaran. «Para nada», respondí, sintiendo el rubor subir a mis mejillas. Nos escapamos al jardín, lejos del bullicio de la fiesta, donde la luz de la luna pintaba el césped de plata. Bajo ese cielo estrellado, Alejandro parecía aún más guapo, su perfil recortado contra la noche, como una obra de arte. Hablamos durante horas, poniéndonos al día, riendo con anécdotas de nuestra infancia, descubriendo cuánto teníamos en común. Cada palabra suya me fascinaba, y me encontré inclinándome hacia él, ansiosa por captar cada sílaba. En un momento de silencio, se acercó más, el calor de su cuerpo envolviéndome. Su aliento rozó mi mejilla, y mi corazón latía tan fuerte que temía que lo escuchara. «Lucía», susurró, su voz ronca, cargada de un deseo que reflejaba el mío. «No debería decir esto, pero te has convertido en una mujer hermosa». Sus palabras me dejaron sin aliento, como si el jardín entero se hubiera quedado sin oxígeno. Sabía que estaba mal, que éramos primos, que esto no podía ser, pero la forma en que me miraba, con esos ojos que parecían desnudar mi alma, hacía que todo lo demás desapareciera. «Alejandro, yo…», comencé, mi voz apenas un susurro, nuestros rostros tan cerca que podía sentir su calor. El mundo se desvaneció, y por un instante creí que nos besaríamos. Pero entonces, la voz de mi madre rompió el hechizo. «Lucía, Alejandro, es hora de cortar el pastel». Nos separamos rápidamente, intercambiando una mirada cargada de deseo y culpa. Volvimos a la fiesta, pero la tensión entre nosotros era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Mientras soplaba las velas, rodeada de aplausos, mi único deseo era volver a estar a solas con él. Lo busqué entre la multitud, y cuando nuestras miradas se encontraron, supe que él sentía lo mismo. Esa noche, algo cambió para siempre. La chispa que se encendió bajo la luna no se apagaría fácilmente, y aunque sabía que era un camino prohibido, mi corazón ya había elegido. Los días siguientes serían una prueba, un torbellino de emociones que me llevaría al borde de todo lo que conocía, pero en ese momento solo podía pensar en él, en la magia de esa noche que marcó el comienzo de nuestro amor imposible. Los días después de mi cumpleaños fueron un torbellino de emociones. La imagen de Alejandro, su voz, su mirada, me perseguía en cada rincón de mi mente. Intenté distraerme con mis clases, con mis amigas, pero todo me llevaba de vuelta a él. Cada canción romántica en la radio parecía hablar de nosotros, de ese momento en el jardín que había cambiado todo. Sabía que lo que sentía estaba mal, que éramos primos, que este deseo era un camino sin salida, pero mi corazón no entendía de razones,
Y cada noche, mis sueños recreaban lo que pudo haber sido bajo la luna. Una semana después, cuando creía que la obsesión me consumiría, recibí un mensaje suyo. «Podemos vernos. Necesito hablar contigo». Mi corazón dio un vuelco, y con manos temblorosas, respondí que sí, proponiendo un café en el centro, lejos de las miradas de la familia. Pasé horas frente al espejo, cambiando de ropa, buscando el equilibrio entre lucir hermosa y fingir que esto era solo una charla casual. Pero en el fondo, sabía que no había nada casual en lo que sentía. Cuando llegué al café, Alejandro ya estaba allí, sentado en una mesa apartada, nervioso y más guapo de lo que recordaba. Su camisa azul resaltaba el color de sus ojos, y no pude evitar notar cómo se ajustaba a su torso. «Lucía», dijo, levantándose al verme, su voz suave pero cargada de urgencia. Nos sentamos y el silencio entre nosotros era denso, lleno de palabras no dichas. «No he podido dejar de pensar en ti desde tu cumpleaños», confesó, sus ojos buscando los míos con una intensidad que me hizo temblar. «Sé que está mal, que somos familia, pero…» Hizo una pausa, como si las palabras fueran demasiado pesadas. «Yo tampoco he podido», admití, sorprendiéndome por mi propia audacia. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Nuestras manos se encontraron sobre la mesa, un roce tímido que pronto se convirtió en un agarre firme. El contacto fue como un relámpago, confirmando todo lo que había intentado negar. Hablamos durante horas, nuestras voces bajas, compartiendo secretos, miedos, deseos. Cada risa suya era un tesoro, cada mirada un paso más hacia el abismo. «Esto es peligroso», murmuré, aunque mi mano seguía entrelazada con la suya. «Lo sé», respondió, su pulgar acariciando mi piel, «pero no quiero parar». Y yo tampoco quería. A partir de ese día, comenzamos a vernos en secreto. Cada encuentro era una aventura, una mezcla de emoción y culpa. Inventábamos excusas elaboradas, proyectos universitarios, salidas con amigos que nunca existían. Nos encontrábamos en parques alejados, en cafeterías donde nadie nos conocía, robando momentos que eran tan breves como intensos. Cada vez que sus dedos rozaban los míos, sentía que el mundo se detenía. Una tarde, mientras caminábamos por un sendero escondido, me detuvo y me miró con una seriedad que no había visto antes. «Lucía, no sé cuánto tiempo podremos hacer esto», dijo, su voz cargada de frustración y deseo. Antes de que pudiera responder, me besó, un beso lento y profundo que selló nuestro pacto silencioso. Esos momentos robados eran nuestro refugio, pero también nuestro tormento. La culpa me seguía como una sombra, recordándome lo que estaba arriesgando. Pero cuando estaba con Alejandro, nada más importaba. Su risa, su forma de mirarme, hacían que valiera la pena. En ese café, bajo la luz tenue y el aroma del espresso, comenzamos algo que no podíamos controlar, algo que nos llevaría más lejos de lo que jamás imaginé, hacia un amor que era tan hermoso como imposible. El pequeño apartamento que Alejandro había alquilado para estudiar era un mundo aparte, un refugio donde las reglas del exterior no existían. Habíamos planeado vernos allí bajo la excusa de trabajar en un proyecto, pero ambos sabíamos que era una mentira. Cuando crucé la puerta, el aire estaba cargado de anticipación, el espacio pequeño lleno de su presencia. Alejandro cerró la puerta tras de mí, y por un momento nos quedamos allí, mirándonos como si temiéramos romper algo frágil. «Estás aquí», dijo, su voz suave, pero sus ojos ardían con una intensidad que me hizo contener el aliento. No recuerdo quién dio el primer paso, pero de repente estábamos en los brazos del otro, nuestros labios encontrándose en un beso que era tanto una promesa como una rendición. Sus manos, temblorosas pero seguras, recorrieron mi espalda, acercándome más, como si quisiera asegurarse de que esto era real. El mundo se desvaneció y solo quedamos nosotros, perdidos en un torbellino de deseo. «Lucía», susurró contra mi piel, su aliento cálido enviando escalofríos por mi cuerpo. «Dime que esto está bien». No pude responder, porque no lo sabía,
pero en ese momento no me importaba. Nos movimos hacia el sofá, un espacio pequeño que se convirtió en nuestro universo. Con infinita ternura, Alejandro me guió, sus caricias llenas de paciencia y pasión. Cada roce suyo era una revelación, un descubrimiento de algo que nunca había sentido. Mi piel ardía bajo sus manos y cada beso suyo era como una chispa que encendía mi alma. Nos entregamos el uno al otro con una intensidad que rayaba en lo sagrado, explorando no solo nuestros cuerpos, sino algo más profundo, algo que sentía como una fusión de almas. Nunca he sentido esto, confesó, su voz ronca, mientras sus dedos trazaban círculos suaves en mi espalda. No respondí, porque no había palabras para describir lo que sentía. Era como si hubiéramos cruzado un umbral, entrando en un lugar donde solo existíamos nosotros. El tiempo se detuvo, y cada suspiro, cada mirada, era un tesoro que guardaría para siempre. Cuando terminamos, yacimos en sus brazos, el silencio roto solo por el sonido de nuestras respiraciones. Su calor me envolvía, y por un momento creí que podíamos quedarnos así para siempre. Pero la realidad, como siempre, se coló en nuestro refugio. La culpa comenzó a susurrar en mi mente, recordándome que este amor, por hermoso que fuera, era un delito. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mi voz apenas audible, mientras miraba el techo del apartamento. Alejandro no respondió de inmediato. En lugar de eso, me abrazó más fuerte, como si quisiera protegerme de la verdad. No lo sé, admitió finalmente, pero no quiero perderte. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un recordatorio de lo frágil que era nuestro mundo. Sabíamos que cada encuentro nos acercaba más al borde, que el secreto que guardábamos no podía durar para siempre. Pero en ese apartamento, en esa primera noche juntos, elegimos ignorar el futuro y vivir solo para el presente. Cuando salí de allí, con el eco de sus caricias aún en mi piel, supe que una parte de mí le pertenecería siempre. Pero también supe que este amor, tan intenso, tan puro, venía con un precio que aún no estábamos listos para pagar. El apartamento se convirtió en nuestro santuario, un lugar donde podíamos ser nosotros mismos, pero cada visita era un recordatorio de que estábamos bailando en la cuerda floja y que un solo paso en falso podía derrumbarlo todo. La reunión familiar era un torbellino de risas, conversaciones y el aroma de comida casera, pero para mí solo existía Alejandro. Habíamos perfeccionado el arte de escondernos en público, intercambiando miradas furtivas y roces accidentales que encendían mi piel. Pero esa noche, la tensión entre nosotros era insoportable, como una cuerda estirada al límite. Cada vez que sus dedos rozaban los míos al pasar un plato, o cuando su risa resonaba cerca de mí, sentía que el mundo se reducía a él. Sabíamos que era arriesgado, pero el deseo era más fuerte que la razón, y buscamos cualquier excusa para escapar. Nos escabullimos al viejo cobertizo del jardín, un espacio oscuro y polvoriento, lleno de herramientas olvidadas y recuerdos de la infancia. La puerta se cerró tras nosotros, y el silencio nos envolvió, roto solo por el latido acelerado de mi corazón. «Esto es una locura», susurré, mientras Alejandro se acercaba, su cuerpo tan cerca que podía sentir su calor. «Lo sé», respondió, su voz ronca, mientras trazaba un camino de besos por mi cuello. Sus manos recorrían mi espalda, atrayéndome hacia él, y cada roce suyo era una chispa que amenazaba con incendiarlo todo. «Te deseo, Lucía», murmuró, sus labios a milímetros de los míos, y mi resistencia se desvaneció. Nos movíamos a besarnos, un beso apasionado, desesperado, como si quisiéramos consumirnos el uno al otro. El cobertizo se convirtió en nuestro mundo, un refugio donde podíamos ser nosotros mismos, libres de las cadenas de la familia. Pero justo cuando nuestros cuerpos se presionaban más cerca, la puerta del cobertizo se abrió de golpe. La luz del exterior nos cegó, y cuando mis ojos se ajustaron, vi a mi hermana menor, Sofía, con los ojos abiertos de par en par, su rostro pálido por la sorpresa. ¿Qué están haciendo?, tartamudeó, su mirada saltando entre nosotros. La inocencia en su voz contrastaba con la escena que había presenciado. Alejandro y yo, despeinados,
con la ropa desarreglada, atrapados en un momento que no dejaba lugar a dudas. El pánico me paralizó. Sofía, no es lo que parece. Comencé, pero las palabras sonaban vacías, ridículas. ¿No es lo que parece?, gritó, las lágrimas brotando en sus ojos. Le diré a mamá y papá. Antes de que pudiera detenerla, salió corriendo, el sonido de sus pasos resonando como un presagio de desastre. Alejandro y yo nos miramos, el miedo reflejado en nuestros rostros. La burbuja de pasión en la que habíamos vivido se rompió y la realidad nos golpeó con fuerza. «Tenemos que hablar con ella», dijo Alejandro, su voz temblorosa, pero ambos sabíamos que era demasiado tarde. Esa noche, el secreto que habíamos guardado con tanto cuidado quedó expuesto. Las horas siguientes fueron un caos de confrontaciones. Mis padres, horrorizados, nos enfrentaron con palabras que cortaban como cuchillos: vergüenza, pecado, inaceptable. La familia entera estaba conmocionada. Los susurros y las miradas de decepción persiguiéndome en cada esquina. Alejandro fue enviado a quedarse con unos tíos lejanos y me prohibieron contactarlo. Mi mundo se derrumbó. Las noches se volvieron interminables, llenas de lágrimas y pesadillas. Me movía como un fantasma, incapaz de concentrarme en nada, el peso de la culpa y la pérdida aplastándome. Intenté escribirle, llamarlo, pero su número estaba desconectado, sus redes sociales eliminadas. Era como si hubiera desaparecido, llevándose una parte de mi corazón. La revelación en el cobertizo no solo destruyó nuestro amor, sino que fracturó a nuestra familia. Y yo era la culpable. Los meses que siguieron fueron un borrón de dolor y vacío. La casa, antes llena de risas, ahora estaba envuelta en un silencio tenso. Mis padres apenas me hablaban, sus miradas cargadas de decepción. Sofía, herida por mi traición, me evitaba, y los susurros de la familia me seguían como una sombra. Intenté reconstruir mi vida, enfocándome en mis estudios, pero cada canción, cada lugar, me recordaba a Alejandro, su risa, su toque, su forma de mirarme. Todo seguía vivo en mí, un eco que no podía silenciar. 6 meses después, cuando el escándalo parecía desvanecerse, recibí una carta. Mi corazón dio un vuelco al reconocer la letra de Alejandro. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Era breve, pero cada palabra estaba cargada de emoción. Me citaba en nuestro café del centro, diciendo que necesitábamos hablar. Dudé durante días, temerosa de reabrir heridas, de arriesgar más dolor, pero el anhelo de verlo, de escuchar su voz, era más fuerte que el miedo. Me vestí con cuidado, eligiendo el vestido azul, que él siempre decía que le gustaba, y caminé hacia el café, con el corazón en la garganta. Alejandro estaba allí, tan guapo como siempre, pero con una seriedad que me desarmó. Se levantó al verme, y por un momento, nos quedamos mirándonos, absorbiendo la presencia del otro, después de tanto tiempo. «Lucía», dijo, tomando mis manos, su toque enviando escalofríos por mi cuerpo. «Estos meses han sido un infierno sin ti». Sus palabras eran un eco de mi propio dolor, pero había algo más en su voz, una resolución que me asustó. «Tenemos que hablar», continuó, sus ojos buscando los míos. «Lo que hicimos, lo que sentimos, no puede ser. El costo es demasiado alto». Cada palabra era un puñal, desgarrando mi corazón. «¿Estás terminando conmigo?», pregunté, mi voz quebrándose. «Te amo, Lucía», respondió, las lágrimas brillando en sus ojos. «Y por eso tengo que dejarte ir. Nuestro amor está destruyendo a nuestra familia, a las personas que más queremos». Quería gritar, suplicarle, pero una parte de mí sabía que tenía razón. El precio de nuestro amor era la felicidad de quienes nos rodeaban, y no podíamos seguir ignorándolo. Nos abrazamos, un abrazo lleno de amor y despedida, y cuando nos separamos, supe que esto era el fin. Salí del café con el corazón roto, pero también con una extraña paz. Había perdido a Alejandro, pero había aprendido algo profundo. El amor verdadero a veces significa sacrificar lo que más deseas. El año siguiente fue un viaje de sanación. Comencé terapia, trabajé en reconstruir mi relación con Sofía y mis padres. Lentamente, la confianza regresó, aunque las cicatrices permanecían.
En mi 19º cumpleaños, la familia se reunió nuevamente. Alejandro estaba allí, y cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos el mismo dolor que sentía, pero también una aceptación silenciosa. No hablamos, pero no hacía falta. Habíamos elegido el amor por nuestra familia sobre el nuestro, y eso era suficiente. Mientras soplaba las velas, mi deseo fue simple: paz. Esa noche comprendí que el amor puede ser intenso, pero el amor familiar es eterno. Aunque una parte de mí siempre añorará lo que pudo ser, sé que tomamos la decisión correcta. Nuestro amor fue un incendio, hermoso y devastador, pero en su ceniza encontré fuerza, y en el sacrificio hallé redención.